Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica, siempre recordándote que la verdad está a la vista. Hoy vamos a hablar sobre la globalización, pero la globalización de la Edad de Bronce. Hace unos cuantos miles de años. Hace unos 1000, 2000, 3000, 4000 años. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha vivido en una globalización. Siempre. Solamente que poco a poco esta globalización se ha extendido más y más y más. Y se agregan nuevos instrumentos o armas tecnológicas o aparatos tecnológicos para globalizar. Al final, esta globalización, que comenzó siendo una globalización comercial, se volvió una globalización militar, helenística, romana, una globalización con los imperios ultramarinos, y ahora será una globalización con una dictadura tecnocrática, una tecnodictadura. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha estado impulsado en la globalización. Las élites que entienden esto saben cómo sacar provecho del asunto. Por eso se apropian de la tecnología y del banco de datos que pueden obtener con esa tecnología para obtener el poder. Pero ¿cómo empezó esta globalización? Hemos hablado ya en el anterior canal de Real Biopolítica, el canal principal. Hemos hablado cómo se establecen las redes de poder, las redes de conexiones, las redes por la cual ese hombre del Paleolítico necesita de piedras de buena calidad para sus armas y herramientas, y cómo hay gente que se lo proporciona. Entonces se crean redes, se crean identidades tribales, se crean conexiones, se crean alianzas, se crean símbolos de estatus, poco a poco. Pero esta interconexión va a dar lugar a la globalización. Y justamente por medio de cálculos dentales han encontrado especies asiáticas exóticas en el Levante de la Edad de Bronce. El Levante es la zona del Oriente Medio. ¿Qué han hecho? Digamos, en un mercado de la ciudad de Megido, has oído hablar de Megido, donde será el Armagedón, en Israel. Bueno, aquí, hace unos 3700 años, o sea, del año 1700 a.C., cuando todavía no había reino de Israel, los comerciantes vendían no solo trigo, mijo o dátiles, que crecen en toda la región, sino también garrafas de aceite de sésamo, o sea, ajonjolí, y cuencos de una especie de color amarillo brillante, que ofrecían recientemente entre sus mercancías. En el año 1700... ya hemos hablado sobre el país del mar en el anterior canal, que no podemos publicar todavía ahí. En ese año 1700 sucede que se crean estas redes de conexión, pero ya existían antes. ¿Por qué? Porque en el año 1790 es cuando se da la saga de Abraham. Se dan los hechos de Abraham en ese año. Justamente es el año de Hammurabi, el año 1790. Ahí aparece este rey, Hammurabi. Allá aparece Arsarhadón, aparecen los reyes de Asiria, los reyes de Elam, aparecen los reinos, las ciudades reinos en la Turquía actual, con los hititas. Ese es el año en el cual aparece esa interconexión. O sea, ya existía una red ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Han examinado residuos de alimentos en el sarro de los dientes para ver qué cosa comían. O sea, ya tienen la tecnología para ver qué cosa comían. Encontraron cúrcuma, plátanos, incluso soya, durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Las especias, frutas, aceites exóticos de Asia llegaron al Mediterráneo varios siglos, en algunos casos incluso milenios, antes de lo que se pensaba. Esta es la evidencia directa más temprana hasta la fecha de la cúrcuma, el plátano y la soya fuera del sur y el este de Asia. También hay evidencia de que en el segundo milenio antes de Cristo existía una floreciente red comercial de larga distancia que transportaba frutas exóticas, especias y aceites. La ruta de la seda, la ruta de las especias, que hace que Colón vea otra opción yendo por el Atlántico, esa ruta ya existía miles de años antes. Esta ruta iba por el sur de Asia y la zona de Levante, o sea, Israel, Siria, Turquía, a través de la Mesopotamia o Egipto. Si bien el comercio de estas regiones está ampliamente documentado en épocas posteriores, rastrear estas raíces a una globalización naciente, o sea, irse más atrás,
en el tiempo ha demostrado ser un problema, pero han conseguido la tecnología para poderlo resolver. Bueno, para este análisis, el equipo que vio esta investigación examinó 16 individuos hallados en las excavaciones de Megido, donde te dije, para dar lugar el Armagedón, y un sitio llamado Tel Erani, que se encuentra en el actual Israel. La región sur del Levante sirvió como un puente importante entre el Mediterráneo, Asia y Egipto en el segundo milenio. También entraron en las cocinas, en todo sitio. Sucede que la boca tiene bacterias, entonces estas bacterias se petrifican con el esmalte, se conservan, se quedan ahí atrapadas y eso es lo que ellos pueden encontrar. Es la muestra que ellos necesitan para su investigación. Bueno, cualquiera que no practique una buena higiene dental no nos está diciendo a los arqueólogos, pues están diciendo a los arqueólogos, a los investigadores, lo que ha estado comiendo miles de años a partir de ahora. O sea, se queda ahí. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado un montón de cosas. El potencial de estos métodos de investigación para detectar alimentos de otra manera dejaría poco rastro arqueológico. El cálculo dental es una fuente de información muy valiosa sobre la vida de estos pueblos antiguos. Encontraron las proteínas asociadas a alergias, que parecen ser las más estables en el cálculo humano, las asociadas a alergias. También encontraron trigo a través de proteínas de gluten de trigo. Luego encontraron una presencia de un trigo utilizando un tipo de microfósil vegetal conocido como fitolito. Y esto lo han encontrado para identificar el mijo, la palmera datilera en el Levante durante la Edad de Bronce y Hierro, pero los fitolitos no eran muy abundantes. Entonces empezaron a buscar las proteínas. El sésamo, o sea, el ajonjolí, se volvió un alimento básico en esta zona del Medio Oriente, ¿no? Palestina, esa zona, en el segundo milenio antes de nuestra era. O sea, en el año 2000 al año 1000 antes de Cristo, la gente tenía una dieta muy preponderante de ajonjolí. Esto que se llama el sésamo. En el cálculo dental de un individuo de Megido se encontró cúrcuma, soya, mientras que en otro de Tel Erani se encontró plátano o banano, ¿no? Estos tres alimentos no son de la zona. Es muy probable que hayan llegado a través del sur de Asia. Los plátanos se domesticaron originalmente en el sudeste asiático, donde se habían utilizado desde el quinto milenio antes de Cristo. Llegaron a África Occidental 4000 años después, pero se sabe poco sobre su comercio o uso intermedio. O sea, imagínate cuánto tiempo estuvieron en sus zonas nativas y después se propagaron. Bueno, ¿qué más han encontrado? Han encontrado que en la tumba del faraón Ramsés había granos de pimienta de la India en el año 1213, que se hallaron en su nariz. Sabemos que ese es Ramsés II, ¿no? Que quizás tenga algo que ver con el tema de Moisés. Es año 1213, el reino de Israel se forma en el año 1000. Bueno, por ahí va, ¿no? Ya tenemos una idea. Entonces, tenemos, voy a poner un mapa muy bueno de estos commodities, ¿no? Estos commodities de la antigüedad, del comercio internacional de la antigüedad, que es una de las primeras globalizaciones de esta zona de Eurasia. Y ya pronto vamos a ver cómo esto también se propaga a Europa, a una Europa que faltaba civilizar. Vamos a verlo. Entonces, la globalización siempre ha existido, ha sido una necesidad del humano cuando ha formado ciudades, cuando pasó de la ciudadela autónoma a la ciudad-estado, el humano crea redes de globalización. Esta es la globalización temprana de las redes comerciales de la Edad de Bronce, basado también en alimentos. Para comprender el impacto de esta globalización durante este segundo milenio antes de Cristo, nos va a ayudar a entender muchas cosas, como por ejemplo cómo es que estas globalizaciones se han desarrollado, cómo es que han usado herramientas, tecnología, técnicas para poderse mantener y cómo es que han sido sustituidas por otras globalizaciones, por otras ideas, otros conceptos o paradigmas de globalización, y cuál va a ser la próxima estructura
ideológica y tecnológica para imponer la globalización que está cercana a puertas de nuestro mundo actual. Porque eso también implica un cambio de ideas. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Para entender ese cambio de ideas y esas nuevas tecnologías, visita mi canal principal, donde te explico parte de eso. Lo demás lo seguiré explicando en este canal. Y espero que no me censuren. Pero estamos ya viendo cómo se va a crear esta nueva idea de globalización. En este tiempo existían las ciudades-estado. Después, con el hierro, empezaron estas ciudades a crear imperios. Después, estas ciudades empezaron a crear grandes imperios universales. Estos se desgajaron, apareció una era de feudalismo, no solamente en Europa, también apareció en el mundo árabe un feudalismo bastante marcado, un proceso muy parecido al de Europa también vivió. Una vez que pasa esto, vienen las nuevas tecnologías y se crean los imperios ultramarinos, por quien tenía la ventaja tecnológica de eso, que son los imperios europeos. Ellos crean esos imperios ultramarinos. Los demás estados, como Turquía, toda esa zona, no pudieron crear, no tenían esa tecnología. Fueron desgajados a favor de estos imperios ultramarinos. Los imperios ultramarinos se han desgajado también en un montón de repúblicas que ahora forman la Sociedad de Naciones o la ONU. Y esto va a tener otra vez que ser absorbido por otro tipo de imperio. Ya será un imperio tecnológico que cree otra nueva estructura de poder y otra nueva idea de existir. Pero quizás sea una idea más totalitaria, más dictatorial y más inhumana. Quizás los conceptos básicos que aseguraban nuestras libertades, nuestras creencias, sean simplemente desechos. Y quizás ni siquiera eso le importe a la próxima generación con tal de seguir viva. Bueno, esto es Real Política. Recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.